Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Gracias por estar conectados cada lunes a través de mi canal en YouTube. Hoy estoy compartiendo con una persona muy especial. Él me ha ayudado demasiado en lo que es el ministerio y en lo que ha sido también mi vida espiritual. Y bueno, con nosotros está el pastor Dorly Castro. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Lili, gracias por esta invitación, esta entrevista. Saludamos también a todos los contactos que tienes, a todos los que escuchan tu canal y estamos aquí pues para responderte las preguntas que quieras hacerme al respecto de la temática que vas a manejar hoy. Listo, pastor, pero antes de eso queremos saber un poco acerca de su testimonio de vida, cómo conoció al Señor y bueno, algo muy breve. Bueno, ya hace bastante tiempo, hace unos 28 años, tuve un encuentro con Jesús. Soy de la ciudad de Barranquilla y pues antes de conocer del Señor viví una vida bastante desordenada de juventud. Me vi involucrado en las pandillas, en todo el abuso de sustancias psicoactivas y sexo desordenado y bueno, estando en ese mundo desviado, conseguí un trabajo que era de vendedor. Estaba trabajando vendiendo un curso de lectura rápida y ahí conocí a un muchacho que comenzó a hablarme de Jesús. Comenzó a hablarme, la verdad es que era bastante apático a la temática, me consideraba ateo, era muy materialista y pues creía en todas esas teorías de la evolución, muy marxista, muy de corrientes y de ideología bastante de izquierda y cosas así. Entonces me cerraba a todo lo que tenía que ver con religión y todo lo que tenía que ver con Dios. Pero viví una situación en el trabajo donde llevaba como más de 2 meses, pero más, de no vender ni un solo producto y resulta que era un curso de lectura y por vender nos pagaban por comisión. Y yo estaba pegado, no había vendido nada. Entonces conocí a una mujer que era la gerente de ventas. Él se llamaba Obed. Y Obed me hizo un reto un día, me dijo que entrara a su oficina, que ella iba a hacer que yo despejara esos meses. Entonces ella sacó la Biblia, leyó un versículo que no se me olvida, después lo tuve en cuenta. Leyó Isaías 55, donde dice que mucha gente correrá por causa del nombre de Jesús. Entonces ella vino, me tomó las manos y dijo, vamos a orar. Pues yo nunca había hecho esas prácticas religiosas. Ella oró y salimos ese día. Y en la primera oficina que fuimos de abogados comenzamos a hablar e hice mi primera venta. En aquel tiempo hacer una venta representaba mucho porque era más de un salario mínimo, eran casi 2 salarios mínimos una venta. Recuerdo en 1996, 93, vendimos y eso me pareció a mí impactante. Entonces luego ella me regaló un libro que es del vendedor más grande del mundo, por Mandino, y me dijo que hiciera lo que estaba ahí. Entonces yo comencé directamente a hacer prácticas religiosas, porque el libro de Don Mandino habla de 10 pergaminos del vendedor más grande, y más que todo luego concluyendo la historia de Pablo. Entonces ahí como que se me fueron abriendo los sentidos espirituales. Y luego ese mes yo me convertí en el mejor vendedor de la empresa. Llegué a vender casi 8 cursos en un mes porque no vendía nada. Porque hice esa práctica que todos los días me ponía a hacer. Y orábamos y salíamos, entonces vi que funcionaba, ¿no? Funciona pedirle a Dios, funciona buscar de Dios. Y la economía cambió, lógicamente. Entonces, más sin embargo, no tenía esa práctica de ir a iglesia ni nada. Y cuando ascendí a senior, me pusieron
un asesor nuevo para que yo le enseñara, así como Obed me había enseñado a mí, yo tenía que enseñarle a él. Y ese me salió evangélico. Entonces él venía hablándome del Señor todos los días, entonces yo le dije, Obed, mira, tú viniste aquí a vender o a evangelizar. Pero como ya mis sentidos espirituales están abiertos, Dios te va poniendo las personas, cuando tiene propósito, cuando tiene llamado, cuando Dios quiere que tú seas instrumento para su reino. Puso a Obed, y todos que se me iban mezclando eran cristianos. Y luego, no se me olvida tampoco el nombre, las personas que influenciaron mi vida espiritual, se llamaba Nazario. Él llegó, mientras yo lo iba enseñando a vender, él me iba evangelizando. Si bajamos un budo de cogimos, me iba evangelizando. Hasta que pasó casi como 15 días y no había tampoco vendido nada, porque yo era que lo estaba escribiendo. Entonces un viernes nos sentamos en el Parque de la Paz, y yo comencé a hacerle todos los interrogantes, porque los cristianos porque esto. Entonces él comenzó a despejarme todos los interrogantes y me dijo que fuera a la iglesia. Entonces él se fue, como era el viernes, el sábado nos fuimos a trabajar, regresamos el domingo. Esa noche yo vine como todo tocado, ese viernes en la noche, y ahí me encontré con un amigo que tenía un testimonio muy fuerte, también igual que el mío, y él me invitó a la iglesia. Él se llamaba Martín. Martín comenzó a hablarme y yo dije, ¿qué me pasa? Todo lo que me sale. Un amigo mío que era del grupo, que también tenía una vida desordenada, comenzó a hablarme él de Jesús y a predicarme que él había ido a una iglesia. Entonces él me invitó a la iglesia y me dijo dónde quedaba la iglesia. Entonces dijo que iba a pasar por mí en la tarde. Entonces a mí se me olvidó eso. Yo estaba tratando de conquistar a una chica y la fui a visitar. Resulta que cuando yo llegué a la casa, yo vi que la mamá salió con una Biblia. Ay. El hermano salió con una Biblia. La otra hermanita salió con una Biblia. Y yo le pregunté que si la familia era cristiana y ella me dijo sí, que ella también asistía a la iglesia. Pero de todo, ella era la que menos asistía. Por eso estaba como entre allá y acá. Entonces yo le dije, mira, casualmente a mí me invitaron a la iglesia hoy, le conté todo lo que había vivido en el trabajo y todo eso. Y ella me dijo, ves, eso es que Dios te está llamando, Dios quiere que tú lo conozcas. Entonces ella también comenzó a evangelizar. Entonces yo me despedí de ella y dije, voy a ir a la iglesia donde me había invitado Martín. Llegué a unos amigos y los invité y me decían, gracias, vaya. No. Yo estaba tocado, yo llegué a la iglesia con dos compañeros míos del barrio. Nos sentamos en la última banca, ahí estaba predicando una que se llama Gilma. Ella comenzó a hablar. Yo realmente el mensaje no me acuerdo, solamente me acuerdo que Jesús me estaba llamando, que todo el mensaje era para que yo conociera a Jesús esa noche. Entonces cuando hicieron el llamado yo pasé al frente. Los otros dos amigos míos se quedaron asombrados. Y uno estaba aquí, otro acá, y yo salí y corrí todo el pasillo de la iglesia, porque es una iglesia grande. Y pasé al frente y bueno, hice la oración. Y entonces ella comenzó a orar por las personas, me puso las manos, yo caí y quedé como privado, como un lazo de como unos 5 minutos creo yo que quedé ahí tirado en el suelo. Pero cuando ya yo me paré de ahí, ya yo no era el mismo. Eso sucedió el 22 de agosto de 1992. De ahí pues, al otro día, el lunes, que salí del trabajo, Nazario no fue más el que me evangelizó en el Parque de la Paz. A Obed la trasladaron y yo me vine a buscar a la iglesia. Fui a una reunión de jóvenes ese mismo día y ahí pues me acogieron y bueno, lo demás ha sido historia de hoy que yo planeé de conocer a él. Bueno, realmente muy impactante y muy bonito, ¿verdad? Como ver ese proceso y ver también cómo Dios de alguna forma es estratégico de colocar personas, de colocar de pronto ese trabajo en esos momentos. Y qué bonito, pastor, porque de eso queremos hablar. Yo he estado compartiendo con ellos en mi canal acerca de cómo empezar un año quizás en victoria,
Y muchas veces pensamos que solamente listo, voy a escribir los propósitos, pero muchas veces, y hay que ser sinceros, dejamos como esos propósitos durante todo el año ahí, como que iniciamos en enero y al final nunca los culminamos y al final no tenemos resultados. Me gustaría, Pastor, hablar un poco acerca de eso. ¿Cuál es esa diferencia entre lo que es propósito, metas, como para tenerlos un poco claros? Bueno, digamos que propósito es trazarnos la idea y el sueño de hacer algo. Pero los propósitos, si no los convertimos en meta, simplemente quedan en propósito. Por ejemplo, ganarme a Valledupar para Cristo es un propósito, porque no tienen medida, no tienen fecha. Para que los propósitos se hagan una realidad es convertir mis palabras en hechos. Para que los propósitos se hagan realidad tengo que convertirlos en meta. Propósito es lo que quiero hacer, pero una meta ya es, por eso se le llama meta, tiene un lugar de llegada, tiene una fecha establecida, tiene un punto de partida y un punto de encuentro. Entonces, si nosotros establecemos propósitos en nuestra vida, pero no los convertimos en meta, no sucede nada. Entonces, esa es la diferencia entre propósito y meta. Me voy a ganar a Valledupar para Cristo, que todo el mundo, pero ¿cuándo va a suceder eso? Entonces, si yo digo, me propongo este año bajar de peso, eso es un propósito. Pero si yo digo, el próximo año, 2022, al 30 de julio, debo pesar tanto, si peso 50 kilos o 90 kilos, entonces debo pesar 70, entonces ya lo convertí, ese propósito de bajar peso en meta. Cuando llegue julio 30, yo debo de haber bajado 20 kilos, 10 kilos, si no me la pasaré toda la vida haciendo propósitos, pero no se cumplen porque no los convierto en meta. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, y ahí nos cuesta un poco a muchos lo que es la disciplina, ¿no? Porque no es nada de pronto decirlo y colocarle aún el tiempo establecido, pero la disciplina juega mucho en medio de ese proceso. Bueno, es que son todos estos elementos incluidos para que los propósitos se logren. Uno, pasión. Si tú no te apasionas por lo que tú vas a hacer, la pasión es como lo que inyecta la motivación para hacer algo. Si no hay la motivación y la pasión, tú no haces nada. Si no hay motivos para la acción, motivación es motivos para la acción. Y la pasión es el deseo que sale de adentro para hacer algo. Entonces eso lo tienes que convertir en misión. ¿Cómo lo hago? Y esa misión de cómo lo hago me proyecta a una visión. Visión es ver el futuro más allá desde la perspectiva de Dios. Entonces estos elementos para conseguir propósito, meta, convertirlo en meta, tener la motivación y la visión, tener la motivación y la pasión y tener la visión clara hacia dónde quiero llegar. Porque visión es ver el futuro desde la perspectiva de Dios. Quiero convertirme en tal cosa. Digamos que si yo quiero, mi propósito es ser médico, me voy a quedar simplemente con el propósito de ser médico. Entonces tengo que convertirlo en metas. El próximo año lo primero que tengo que hacer es buscar la universidad donde voy a estudiar y empezar el semestre. Y luego, para ser médico, creo que son 5 o 10 años, 10 semestres, algo así. No lo tengo bien claro. Pero bueno, en el caso mío que soy psicólogo, son 5 años. Entonces, ahí comienza el propósito de ser psicólogo. Ir convirtiéndolo cada semestre en una meta, cada 6 meses en una meta, una meta, una meta. Entonces, si yo empiezo en el 2022 y son 5 años, mi meta es que en el 2027 sea psicólogo, casado lo civil. Entonces, esos son los elementos que nos van a nosotros a llegar el próximo 2022 a alcanzar. Que nuestras palabras se conviertan en acción, que nuestros propósitos los convertamos en meta, que realmente tengamos una visión clara y concreta, que tengamos la pasión y la motivación para lo que vamos a hacer,
Porque si tú tienes la visión clara de lo que vas a hacer, eso te inyecta cada día. Yo tengo una visión 2029. Entonces, ya yo estoy trabajando en eso. Claro, yo siempre tengo visiones a 10 años. Esa la comencé el año 2019. Tengo una visión a 10 años que me están levantando todos los días, que me están apasionando, que me están poniendo retos y que me están apasionando por alcanzarla. Y entonces cada año que va pasando me va trazando los límites, las guías de si voy bien en la visión que me he trazado. Entonces, si tú no tienes una visión clara y concreta de lo que vas a hacer, si has escuchado esto que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Total. Entonces son cosas que como seres humanos debemos tener claro hacia dónde vamos. Pastor, ¿y qué tan importantes son todos estos pasos para el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios? Porque sabemos que a través del llamado que Dios nos ha delegado aquí en la tierra, podemos ayudar a otras personas. De alguna forma también le servimos a Dios. Bueno, estamos hablando primero que todo de propósito y de enfoque. ¿Qué es un propósito? El propósito es la razón por la que fui creado. Dios es un Dios de propósito porque todo lo que hace, lo hace con un propósito. Entonces lo primero que yo debo identificar es cuál es el propósito de mi vida. Ahora, ya que estemos llamados a un llamado ministerial, porque no todos estamos llamados a un llamado ministerial. O sea, no todos vamos a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, no, o apóstoles, los 5 ministerios. Estamos hablando de si yo tengo un llamado específico a los 5 ministerios. Para que yo tenga bien claro eso, entonces debo comenzar con las disciplinas espirituales. Yo rápidamente te conté mi testimonio, pero yo tengo un testimonio de mi llamado. O sea, cuando tuve un encuentro con Dios, así fue como conocí a Dios, pero tengo un testimonio del llamado de Dios a lo que Dios me llamó. Y fue cuando tuve una experiencia sobrenatural y un encuentro con Dios, donde esa parte Dios te dice, te he llamado a eso. Incluso tengo la cita bíblica que Dios me dio en el 1994, porque yo conocí al Señor en el 93 y para el diciembre del 94 tuve el llamado ministerial. Tuve una experiencia sobrenatural, tuve una experiencia con Dios que me hace entender a mí la esfera sobrenatural. Y por eso es que me disparo en el ministerio, porque yo tengo una experiencia demoníaca. Tengo la experiencia con una niña que llevé a la iglesia, que lo he contado varias veces, que esa niña estaba influenciada y poseída por un espíritu demoníaco, pero yo no entendía eso. Entonces al ella manifestar eso, ¿sabes cuándo? Y yo tengo algo tan tremendo, eso me sucedió el 31 de diciembre del 93 para el 94. Yo conocí al Señor en agosto y mi primer diciembre del 93 para 94 para pasar, tengo esa experiencia sobrenatural con Dios. Entonces eso me sucedió el 31. La niña que la llevó a la iglesia, ella manifiesta una posesión demoníaca, la gente comienza a orar y yo me subo a un edificio de construcción que es un colegio ahora de 5 plantas y allá vivo una experiencia sobrenatural. Tengo experiencia con los espíritus demoníacos, tengo experiencia con los ángeles, me aparece una luz brillante. Cuando yo me bajo de ahí, una hermana me dice, mira, te regalo este versículo, porque yo clamo, ya la niña la han liberado. Ese versículo está en Isaías 42:5, que dice, yo Jehová el Señor te he llamado en justicia. Te sostendré de la mano, te guardaré, te pondré por pacto a los pueblos, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel de los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, yo tengo un llamado específico a la guerra espiritual, tengo un llamado específico a ser un ministro de liberación y tengo un llamado específico a que Dios me use en ese aspecto de sanar, de liberar, de restaurar. Eso me lo confirmó Dios posteriormente, pero ya me hizo el llamado. Todos los hombres de Dios tenemos una experiencia con Dios y tenemos un llamado a una obra específica de Dios. Entonces ahí, ese es el inicio donde yo entiendo después bíblicamente que Dios me está llamando al ministerio. Porque específicamente la palabra que me dan dice, yo Jehová te he llamado.
Entonces, no todas las personas tienen una experiencia sobrenatural con Dios, no todas las personas están llamadas al ministerio. Eso, todo el que Dios va a llamar le permite tener un encuentro con Él y experimentar una relación distinta. Y van a surgir algo que se llama dones, porque es que el llamado está determinado por los dones, los talentos, las habilidades. Entonces, cuando tú tienes llamado ministerial al ministerio específico, Dios te va a dar dones, talentos y te va a dar unción para eso. O sea, si tú dices que eres un pastor, Dios te va a dar unción para que la gente te siga. Si tú dices que Dios te llamó al ministerio evangelístico, Dios te va a dar unción para que cuando tú hables las almas se conviertan. Dios te va a dar la facilidad de entender la palabra de Dios cuando la leas para que seas un pastor, pues si no entiendes la palabra que vas a enseñar. Y Dios te va a dar, yo tengo los 5 ministerios en pocas palabras, porque yo funciono como pastor, funciono como maestro, funciono como evangelista. He fundado iglesias. En el ministerio pasado llegué a fundar 23 iglesias, ya llevo 4 iglesias en el ministerio en el que estamos actualmente. Entonces tengo un llamado apostólico y a veces cae sobre mí la unción profética y profetizo. Entonces tengo los dones que garantizan que soy un ministro y que tengo un llamado al ministerio. Si no eres acompañado por esos dones, entonces no entres al ministerio, porque debe haber la evidencia. Porque como no todos van a ser pastor, de pronto tú no vas a ser pastor ahí, pero tienes un llamado a los medios, tienes un llamado a influenciar a través de las redes sociales, tienes un llamado a ser una presentadora, tienes un llamado a ser una influencer de la vida espiritual, que es lo que estás haciendo ahora. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado, de pronto no al ministerio, o de pronto sí al ministerio, y tú tienes que identificar tu llamado. O sea que podríamos decir, pastor, que aquellas personas que sí que tienen ese llamado, que de pronto no dudan, tienen una palabra o no necesariamente de pronto como usted, que tienen una palabra. Tienen una palabra, tienen una experiencia sobrenatural, tienen una confirmación y los mismos eventos de la vida van confirmando, se van cerrando las puertas hacia las otras cosas. Por ejemplo, antes de ser pastor, mi primera profesión es ser psicólogo, antes de ser psicólogo, publicista, mercadotenista. Y yo trabajé en los medios, trabajé en la radio como publicista, era encargado de la parte publicitaria, trabajé con RCN y con Caracol Radio y trabajé en muchas emisoras de radio secular. Pero entonces el llamado fue tan fuerte que a mí me costaba compartir esas dos escenas. Entonces esas puertas se iban cerrando y se iba abriendo la otra, hasta que yo tomé la firme decisión de dejar la agencia, de dejar todo lo que tenía a nivel de la proyección de radio y entonces dedicarme al evangelio. Porque también, como uno dice popularmente, Dios no fue así al corralito. ¿Por qué llegué a ese trabajo de venta? Porque se me iban cerrando las puertas. Entonces, como tenía facilidad para hablar, entonces entré a ese trabajo de vender. Y ahí pues Dios me llamó. Entonces, la puerta que se iba abriendo era la ministerial y la secular se iba cerrando. Entonces, los eventos de la vida te van marcando si tú tienes un llamado ministerial y si lo que tú haces a nivel ministerial tiene un respaldo de Dios. Eso se llama unción. Unción es el respaldo en lo que tú hagas. Mira, en las partes de los medios tú vas a ver que si tienes un llamado a eso, Dios va a ponerte las personas, te va a ponerla y cada día se te van a ir abriendo las puertas y Dios va poniendo el respaldo. Y también tienes que vivir ciertas situaciones en las cuales tú tienes que perseverar, porque no todo va a ser color de rosa. Entonces vas a perseverar y a la misma vez vas a tener el respaldo de Dios en eso que estás haciendo, ya sea de orden ministerial o sea de orden secular, pero todo lo que hacemos lo hacemos con los propósitos de Dios. ¿Cuál es ese consejo a esas personas que de pronto todavía se sienten como un poco confrontadas con el llamado y de pronto lo están haciendo a un ladito? Pues sinceramente todos los que entramos al ministerio tenemos esa duda. La tuvo Moisés cuando Dios lo llamó. Le dijo, Moisés le dijo, ¿por qué me llamas a mí? Yo no sé hablar. Así me he sentido, pastor, muchas veces. Hay otros mejores que yo. ¿Quién soy yo?
Entonces yo nunca pensé ser pastor, nunca pensé estar en el ministerio. Y a veces uno entra en esa confrontación. Pues ahora que soy psicólogo, yo diría, bueno, la verdad que ya más fácil, ¿no? No tuviera carga de iglesia, ni todas estas cosas, ni lo difícil que es a veces manejar la gente, porque el trabajo más difícil es el de un pastor. A veces la gente dice que no, pero un pastor es torero, un pastor hace de todo. Un pastor es contable, un pastor es ingeniero, un pastor es psicólogo, un pastor es maestro. Bueno, un pastor el pastorado es una de las carreras más difíciles que existe. Y es una carrera a veces satisfactoria, pero a veces también es de mucha tristeza y de mucho dolor, porque a veces las personas que ayudamos a esas personas nos tildan. Hay mucha gente que tiene un concepto errado del pastorado y nos tiene en el hecho de que somos ladrones, que engañamos a la gente, que le sacamos el dinero a la gente. Pero realmente en el caso mío soy un instrumento, porque Dios me permite combinar la psicología con el pastorado y poder hacer una ayuda integral en el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, y poderlo restaurar de la manera eficiente, a través de la vida espiritual y a través de la vida psicológica. Entonces yo pudiera decir, no, voy a ser un psicólogo y simplemente tengo mi consultorio, trabajo de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, y trabajo como cualquier médico, ingeniero, arquitecto, abogado que trabaja simplemente de oficina. Pero no, hay algo por dentro que nos llama y es servirle a la humanidad, porque si le servimos a Dios es porque le estamos sirviendo a la gente. Entonces quizás tú tengas ese llamado y esa vocación y cada día vas a sentirte más comprometido con Dios y con la gente, porque servirle a Dios es servirle a la gente. Si estás luchando, Dios te irá confirmando. Habrá una palabra profética, habrá una experiencia sobrenatural. Dios te hablará, utilizará a los profetas. Cuando tú no quieres, Dios te usa a los profetas. Yo tuve muchos profetas, como la primera que me dio el llamado, y he estado en muchos lugares, incluso el llamado a empezar la iglesia Ministerio Reino de Dios empezó cuando un profeta me dijo: tú has sido fiel en lo que no es tuyo, yo te voy a colocar en lo tuyo propio, tú y tu esposa fluirán en la unción del ministerio. O sea, Dios envía a sus personas para confirmar que Él te necesita en la obra. Y a veces tú quieres desistir, pero te pasa como Jeremías, hay un fuego ardiente que no te deja apagar. Amén. Bueno, yo quiero decir ya públicamente, pues, ya creo que muchos de los que han podido ver mis videos, yo siempre lo he comentado las veces que he tenido la oportunidad, de que inicié con este canal, pero también inicié en los medios, fue por una palabra profética, porque Dios usó la vida de este pastor, el pastor Dorly Castro, que incluso también lo he mencionado cuando hablo de la palabra. El pastor fue usado por Dios y él me dijo que a través de los medios de comunicación yo iba a llevar el mensaje, y aquí eso se está cumpliendo. Entonces por eso también pues quería hablar de todo esto, porque muchas veces de pronto me resistí a lo que fue abrir un canal en YouTube. Muchas veces dudé también de lo que hacía, de presentar y de muchas otras cosas a las cuales Dios me ha llamado. Recordar que realmente estamos aquí para servirle a Dios. Entonces, pastor, muchas gracias, de verdad. Yo no sé cuánto duró este video, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para la gente. ¿Qué va a hacer este año? No sé, algunos de los propósitos que nos quiera compartir ya para terminar. Bueno, este año tenemos un propósito ministerial y es generar una comunidad unida y en armonía. La Biblia nos enseña, mira cuán bueno, cuán delicioso es los hermanos vivir juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el perfume agradable que baja por las vestiduras de los sacerdotes, y es como el rocío del Hermón que cae y desciende hasta Jerusalén. O sea, es un paisaje hermoso, es un olor hermoso de que nosotros vivamos en unidad y en armonía. El propósito del 2022 es ese para el Ministerio Reino de Dios Cuadrangular, para mi vida y para la iglesia que pastoreo, y es el que también desearía para tus televidentes o para tus contactos, de que vivamos unidos y en armonía. El lema que vamos a manejar es: juntos somos más. Excelente. Así que ese es el mensaje para aquellos que tengan un próspero año nuevo y que haya esa unidad y esa armonía
en el hogar, con tu esposa, con tus hijos, en la familia. En la iglesia si haces parte, y si no, te invito a que seas parte de la Iglesia de Cristo en Valledupar o en cualquier parte del mundo donde me encuentres. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Compártelo si ha sido de bendición para ti y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.